Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes el doctor Maximiliano Moreno Hidalgo, el médico que ha trabajado en la costa, en la Amazonía y en la Federación de Rusia, y que hoy día les va a hablar acerca de cómo está pasando, qué está pasando con la salud y la vida en el mundo en general. A todos nos tiene preocupados el fenómeno del niño, que se supone será un mega fenómeno del niño, quizás el más grande en mucho tiempo, y que ya está produciendo tremendas sequías en África, con más de 6 millones de personas que se han movido en Etiopía buscando agua y alimentos y dejando sus hogares. En tanto que en Europa, ayer entre Portugal, entre España y Francia se presentaron tornados que destruyeron casas. Hace pocos días se presentaron también tornados, inclusive en la ciudad de Nueva York. El cambio climático también preocupa a Ecuador cuando la corriente del Niño se calienta las aguas del Océano Pacífico y prácticamente desaparece la pesca. Hoy los pescadores están muy preocupados porque no tienen cómo pagar el combustible, la carnada y la reparación de las redes. Y eso significa que no pueden salir a pescar. Y al no poder salir a pescar no pueden traer comida a su familia. Esto es uno de los grandes problemas del fenómeno del niño. Pero fuera de eso, también estamos viviendo el problema de la guerra en Ucrania, donde Rusia quiere demostrarle al mundo que sigue siendo una gran potencia. Y esto quiere decir una potencia militar, no una potencia económica. Pero lo extraordinario es que a pesar de las sanciones económicas, que son las más grandes sanciones económicas contra un país que se haya hecho nunca en la historia, a Rusia eso no le ha hecho tambalear. Respecto a China, cuando ya Estados Unidos se apresta a una reunión entre el presidente de China y el secretario general del Partido Comunista de China, Xiaoping, y, y Donald Trump, que va a ser en este mes, Estados Unidos, como siempre, cuando se tiene a un presidente senil y disparatado, ha puesto sanciones a China porque China compra petróleo, casi el 80% de su petróleo, y si no es más, viene de Irán, de lo que necesita para sus empresas. Y quiere y pretende sancionar a China para que no compre petróleo. Y claro, con eso de paso pretende colapsar la industria china. Pero China, al igual que Irán y al igual que Rusia, se dan cuenta que en este momento Estados Unidos, junto con Israel y con la OTAN, han perdido fuerza, han perdido poder. Y esto se ha hecho más visible gracias a la guerra de Irán. La guerra de Irán ha permitido al mundo entero ver cómo es posible derrotar a Estados Unidos, a Israel y a la OTAN. Y esto se produce con efectos extraordinarios. Por ejemplo, los mismos países de la OTAN, empezando por España, no quieren apoyar a Estados Unidos en sus acciones bélicas contra Irán. A su vez, China y Rusia le están prestando el mayor apoyo posible a Irán para que
destruya todas sus bases militares en Oriente Medio, para que destruya o al menos intimide a la flota naval norteamericana, y para demostrar a Israel y a los países de la OTAN que Irán puede alcanzarlos con sus misiles y sus armas. Esto es extremadamente serio, porque los países árabes que producen petróleo, Omán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y otros, se sentían protegidos por Estados Unidos, quien les canjeaba protección a cambio de que su petróleo fuera negociado únicamente en dólares. Pero hoy, comenzando por su aliado Arabia Saudita, han comenzado a negociar su petróleo en otras monedas, y el patrón oro, el oro como moneda de reserva, comienza a descalabrarse. En consecuencia, tanto la OTAN como esta alianza con los países árabes se encuentra en entredicho. Países, especialmente como España, le han dicho no a Donald Trump, no a Estados Unidos, en medio de un momento en que en el mundo la inteligencia artificial y las vacunas derivadas del ARN, las vacunas que ayudaron al planeta a librarse del COVID, ahora se están utilizando y se están experimentando para derrotar al cáncer. Estados Unidos en esta semana está legalizando una vacuna específicamente para lo que es el cáncer gástrico. Rusia ya ha producido una vacuna para cánceres pulmonares, cánceres vaginales, cánceres uterinos, y esto se suma al cáncer de los huesos y cáncer de la sangre. Pero la particularidad de estas nuevas vacunas es que no son vacunas para prevenir, sino que son vacunas para curar, que se les aplica, por ejemplo, en personas que tienen cáncer de piel, que es la última vacuna que ha producido Estados Unidos. Y esta vacuna contra el cáncer de piel es para pacientes que ya tienen el melanoma. Estas son las grandes revoluciones, las grandes transformaciones que está viviendo el planeta, en la que la inteligencia artificial se ha convertido en un actor de la guerra, pues muchos de los drones que están trabajando y están actuando en la guerra son manejados por inteligencia artificial y tienen la capacidad de conectarse un dron con otro y luego entre ellos delegarse tareas sin que haya un programador, una persona en la base, un ser humano que las controle, sino que ellas tienen ya la capacidad de decidir a qué atacar. Esta inteligencia artificial también se está aplicando en la medicina y justamente en los descubrimientos y las vacunas, y hasta en la producción de música. Muchas gracias.